¿Cómo estás? Modesto Muñoz te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Radio Cadena 94.5. Un gran saludo a la audiencia de Radio Cadena 94.5, a ti, querido Modesto, y por supuesto a Diego. Un gran abrazo a todos. Bien, gracias, Marianela. Marianela, hay algo realmente hoy, ha salido el fallo. Aquello que, eso lo vas a recordar vos hoy, por supuesto, el caso terrorismo, que ha dado mucho que hablar por mucho tiempo, y donde vos tenés, recopilación de informe que tenés guardado de lo que vos lo dijiste en determinado momento, antes que nadie, de que eso estaba montado, y donde en el Hotel de las Américas, hoy en día, ¿quién va a pagar eso a los familiares? ¿Lo va a pagar aquellos que armaron esto? ¿Lo va a pagar Bolivia? ¿Qué va a pasar? A ver, quiero que le recuerden a la gente qué pasó en el 2009. Bueno, Modesto, es una gran pregunta la que acabas de hacer. ¿Quién paga esto? Claro. Y la respuesta viene sin dilaciones, los ciudadanos, con sus impuestos. Es decir, todos los desmanes que generan los gobernantes tienen que pagar los ciudadanos, y pagan de una diversidad de maneras. Acá y en el Congo belga, mi querido Modesto, lamentablemente es así. Todo lo que hacen los políticos terminan pagando los ciudadanos. Y no estamos hablando de poco, ¿no? En el caso de Álvaro García Linera, por ejemplo, en Bolivia, que estuvo detenido por haber asaltado un domicilio, digamos, de Walter Gumucio, por ejemplo, por haber robado las remesas universitarias de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Asaltó al vehículo que estaba transportando los sueldos de los trabajadores, y lo que hizo fue robar. Entonces, él voló plantas eléctricas, puentes, y generó una cantidad enorme de desmanes, como todo terrorista, y resulta que por la lenidad de la justicia, o tal vez por los sobornos, o por la corrupción, quién sabe qué, resulta que transcurrió el tiempo, y obviamente, de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, no puede estar una persona perseguida eternamente. Entonces, para eso hay plazos, hay prescripciones, y todo aquello. Y los delitos de Álvaro... Pero yo te pregunto una cosita antes que sigas. Espera un poquito. Antes, ¿sabes por qué? Justo, a ver, estamos hablando de un ex guerrillero, Álvaro García Linera, y un ex militar. ¿Cómo convive Quintana con Linera? Porque obviamente... Porque uno tiene formación... para comenzar... el otro, no, esa pregunta teóricamente... Sí, te escucho. El otro teóricamente ha estudiado, Juan Ramón Quintana, está en las Fuerzas Armadas, mandado de baja. Él ha sido el niño mimado de la dictadura. Claro, ha sido quien de Banzer, claro. Era el niño mimado de Yolanda Prada de Banzer. Entonces, es importante, Modesto, que tu audiencia sepa que estamos en el mismo círculo tortuoso. Ellos hablan de la derecha, de los caras. Habla de los militares, y tiene militares ahí. No, pero este es militar, este está en la Escuela de las Américas, este odiaba a los zurdos, supuestamente. Te hablo de Juan Ramón Quintana, y él ha sido parte de la dictadura de todo lo que ha sido Álvaro García Linera, pero en la época de Banzer ha sido el niño mimado de Yolanda Prada de Banzer. A tal extremo llega la impunidad de Juan Ramón Quintana, Modesto. No sé si usted recuerda el avión Beechcraft, sobre el cual hubo un gran escándalo por el sobreprecio y todo, ¿se acuerda? Sí. Ese avión lo adquirió en realidad Quintana, esos delitos los cometió Quintana. Después hubo otro tema de los fusiles Galil, una adquisición de fusiles que también pesaron sobre Kiefer, sobre el ministro de aquel momento, pero el que en realidad hizo todo fue Juan Ramón Quintana, y esos negociados los hicieron con Yolanda Prada de Banzer. Y por supuesto también debo decirte que había otro tema.
400 personas se iban a Angola a una misión. Y estas personas fueron entrenadas durante largo tiempo, y resulta que fue precisamente Juan Ramón Quintana el que les quitó ese derecho a estos que fueron entrenados, y empezó a vender los cupos de aquellos que por supuesto tenían que partir a Angola. Entonces este personaje, que se llena la boca con el socialismo, con los indígenas, no es nada más que un impostor, Modesto. Y esto es necesario que la gente lo sepa, hay que desenmascararlos, porque, reitero una y mil veces, Modesto, se aprovechan de la ignorancia, de la candidez, de la ingenuidad, de la falta de conocimiento, de información que tiene la gente. Y eso ocurre en la mayor parte de los países. Si la gente se enterara lo que realmente llevan a cuesta estos, hablo de muertes, de crímenes, de corrupción, de robos y de todo aquello, si la gente se enterara, yo te aseguro que no quedaría sano ninguno. No pueden caminar, no pueden caminar por la calle. ¿Ah? No pueden caminar por la calle. Por supuesto que no. Claro, y así debería ser. El tema es que el caso de García Linera, retorno a ese tema, no le diría guerrillero, porque un guerrillero tiene un ideario. Sí. Este no tenía ni formación ni ideario, ya simplemente es un resentido. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, sindicaron a un cura de ser su padre y extrañamente es absolutamente, es decir, papa partida, ¿sabe esa expresión? Papa partida, o mejor diré, original y copia. Entonces, Mira, él se ha criado sin padre, y por supuesto, tú sabes que esos temas en algunas personas, no en todas, generan mucho resentimiento. Entonces, García Linera tenía delitos, actos dolosos, delictivos, delincuenciales, y sin embargo, sus delitos prescribieron, por la única razón que tiene el tiempo, el transcurso del tiempo. sí. ¿Y qué sucedió? Sucedió que después de esa prescripción, ya, porque no fue sobreseído ni declarado inocente, prescribieron sus delitos, resulta que se fue a quejar a la CIDH, Sí. y tuvo 2 quejas, y en la primera de ellas le pagaron 2.5 millones, recién llegadito al gobierno, y resulta que 2.5 millones tuvo que pagar el Estado boliviano. La pregunta que hizo usted es formidable, que la gente lo sepa. Claro. Sale del dinero de los bolivianos, de los impuestos, ¿ya? Y para la segunda petición, se llama en la OEA, resulta que como ya era un hombre millonario, ya había caudalado mucho dinero en 14 años, resulta que dijo que quería que el Estado boliviano le pidiera perdón, le pidiera disculpas públicas. Entonces en eso concluyeron las 2 peticiones, pero no nos olvidemos también que la OEA, junto a Diego García Sayán, liberó terroristas mapuches, liberó terroristas senderistas del MDTA, del EGTK, el Ejército Guerrillero Tupac Katari, a donde pertenece Walter Chávez, quien maneja hoy la gobernación de Santa Cruz. O sea, una cantidad enorme de terroristas que hicieron mucho daño en sus países, que deberían ser sometidos a procesos por genocidio. Resulta que los indemnizaron en sus países. Y esto me parece terrible. Pero sin ánimo de desviarnos... Sí, voy a esto, Marianela, escucha. Quiero que me hable de esto, no sé cómo vas a hacer en 15 minutos, 17 minutos. Caso terrorismo, donde en el video, el audio dice, luego del informe de derechos humanos, en el que consta que se cometieron ejecuciones extrajudiciales y torturas en el Hotel Las Américas. ¿Qué pasó? Soy todo oídos. No, Modesto, el tema terrorismo se da precisamente porque es obviamente un montaje. Pero quiero comenzar por el final, si me lo permite. Bien, bien. Con el informe final de la CIDH. Sí. El informe final de la CIDH se indica al gobierno los asesinatos ocurridos en el Hotel Las Américas.
Claro. ¿De qué gobierno, de qué régimen estamos hablando? Pero yo no le puedo llamar gobierno, es un régimen, una dictadura. Del innombrable, ¿no? Este régimen de Evo Morales, por Bien. supuesto. Este personaje, obviamente, está sindicado por la CIDH, que en su gobierno se han asesinado a extranjeros y que, por supuesto, da 4, no diríamos conminatorias, recomendaciones son las que da la CIDH. Sí. Una de las primeras es que se resarcen los daños, ¿no? Que es a lo que usted iba. Exacto. Que se reparen los daños por las muertes, la persecución, las ejecuciones y todo aquello, a las familias, por un lado. Por el otro lado, pide que se dé toda la asistencia necesaria, si necesitan abogados, si tienen que emplear procesos, abrir procesos internacionales, en tribunales internacionales, desde asistencia psicológica hasta lo último. Y el otro tema... A los familiares. Es que, a los familiares. Y el tema, el último tema es el que piden, instan, que esa es la palabra, al gobierno, al régimen también repetiré, de Luis Arce Catacora, que inicie proceso penal por los asesinatos, por las ejecuciones extrajudiciales a todas estas personas que perecieron en el Hotel Las Américas. Entonces esto significa que Arce, y si tiene que ser caso de corte, porque obviamente de acuerdo a las leyes y a la normativa boliviana, el presidente en ejercicio que hubiera cometido delitos durante su mandato, obviamente es pasible a caso de corte. Claro. Y el procedimiento es ir a través de la asamblea, que la asamblea habilite el proceso, y esto obviamente yo lo veo pero muy difícil. Entonces le dice la CIDH que Arce Catacora debe iniciar los procesos contra, obviamente, Evo Morales, su gobierno y todos los involucrados en el asesinato, hacer las investigaciones, porque de otro modo la CIDH va a acudir a instancias internacionales para llevar adelante este proceso. Y obviamente no solamente están la CIDH, una de las personas que ha peregrinado, yo me contacté con ella en el año 2009, en realidad con el padre me contacté, porque esta gente estaba sufriendo, no tenía ninguna información, y por supuesto Martín Dwyer fue con la persona que pude hablar, y la esposa Caroline Dwyer ha prometido delante de cámaras que no va a descansar hasta hacer justicia sobre la muerte de su hijo, que se llama Michael Dwyer, y que esta persona es inocente. Entonces a partir de ahí me conmovió tanto esas imágenes. En el año 2009 le hablo porque el mismo día del hecho, Evo Morales se trasladó a Venezuela y dijo en una conferencia de prensa en Venezuela, junto a Raúl Castro y a Hugo Chávez, indicó que él había ordenado el asalto al Hotel Las Américas. Sí, lo escuché el video. Claro. En el hotel indicó esto, usted habrá notado que, sí, que Chávez lo está abrazando, sí, y están haciendo todo el teatro como si Evo Morales fuera una víctima, cuando en realidad las víctimas eran las personas que fueron ejecutadas en el Hotel Las Américas, y uno de ellos, precisamente Michael Dwyer, el hijo de Caroline Dwyer, fue ejecutado en el aeropuerto de Viru. Y la certeza te las dan los estudios forenses. Por cierto, no los estudios forenses bolivianos, Modesto. Hay una forense inglesa que hizo un análisis con una precisión impresionante, y hay forenses irlandeses también que han reclamado los cuerpos. Y los cuerpos han llegado con una demora, pero es decir, el gobierno se negaba a enviar los cuerpos. Pero se les fue, uno de los cuerpos se les fue con una bala. Es la prueba. Ellos ya habían sacado, claro, que eran balas militares. Entonces, este tema
ha exacerbado más los ánimos. La señora Caroline Dwyer ha viajado hasta el Brasil para entrevistarse con el exfiscal Sosa, que ha cobrado relieve en estas últimas horas, y está haciendo declaraciones, diciendo su verdad y no sé cuánta historia. Pero el tema acá es el siguiente, que Evo Morales debe ser procesado y se le tiene que habilitar un caso de corte y lo tiene que hacer la Asamblea. Ahora bien, usted me preguntará, Modesto, ¿y será que se le hace el proceso? Yo creo que no. Para esperarlo. Yo también coincido con usted, Modesto, porque recuerde que cuando les ajustaron el cuello por el tema de narcotráfico, los de la DEA que actúan en complicidad, ¿qué sucedió? Sucedió en el caso de Maximiliano Dávila, por ejemplo, que esta persona, para no ser extraditada, el gobierno le inició un proceso. Porque la ley dice, primero te procesan en tu país, pagas las penas que te den en tu país y después puedes ser extraditado, después de cumplir la pena. Entonces, en el caso de Maximiliano Dávila le han hecho un proceso ridículo de legitimación de ganancias ilícitas que sin duda va a terminar en nada, pero cuyo objetivo ha sido solamente frenar la extradición. En el caso del ex coronel Medina, que eliminó físicamente junto a su pandilla desde un edificio a la gerente de Eurocronos en Santa Cruz, Ana Lorena Torres, resulta que también le hicieron otro simulacro de proceso, también por legitimación de ganancias ilícitas, y por supuesto habían pedido desde el Brasil la extradición, porque obviamente habían cometido delitos en ese territorio. La DEA desde el Brasil pidió la extradición y por supuesto le iniciaron el proceso para protegerlo, para que se quede, y a tal extremo llega la impunidad y el descaro de estos mafiosos que ahora está pidiendo reincorporarse a la policía. Nada raro que hasta pida su cargo como director de la FELCE. Esto ya causa risa, querido. Es el colmo de los colmos. El colmo. Y en el caso de los de las personas, la historia viene así, y esto lo estoy diciendo con absoluta precisión. Quienes promueven la llegada de Eduardo Roza son Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, su hermano Raúl García Linera, compañero en el terrorismo del MRTA, y un personaje más, Juan Ramón Quintana. Estos lo traen de Hungría. ¿A quién? A Eduardo Roza Flores, un boliviano húngaro. Pero hay que ponerse en el lugar y en el tiempo. En ese momento en Hungría, el amo y señor de Hungría, el que hacía y deshacía de Hungría, se llamaba George Soros, hasta la llegada de Víctor Orbán, que prácticamente lo expulsó de ese país. Soros es húngaro-americano. Y Eduardo Roza Flores es húngaro-boliviano. Entonces, a él le ha financiado una película llamada Chico, pero ha estado en el movimiento separatista macedonio. Qué casualidad, ¿no? Y él graba un video antes de partir a Bolivia y dice, estoy yendo a generar separatismo en Bolivia, ¿no? Un invento así, como para completar la coartada que tenían los terroristas. ¿Para qué? Para destruir el nivel de convocatoria, el poder que tenía la Media Luna. La Media Luna estaba compuesta prácticamente por todos los líderes del oriente boliviano, que no le permitían, lo tenían cortito al gobierno, como se dice en expresión argentina, ¿verdad? Lo tenían cortito, ¿se entiende, verdad? Sí. Entonces, esto es lo que sucedió. Ellos querían descabezar la Media Luna. Para esto traen a Eduardo Roza Flores. Y para darle el contexto de terrorismo, vuelan la casa del cardenal, vuelan Unitel,
pero Navas-Zurita se choca porque tomó corajina, se tomó unos cuantos whiskies antes de ir a meter las bombitas a Unitel, Sí. y por supuesto se chocó, lo detuvieron y le descubrieron las bombas, las armas y de todo aquello, pero no lo procesaron, lo hicieron desaparecer en ese momento. Entonces, ese proceso de terrorismo, Eduardo Rosa Flores tenía una misión, la misión de involucrarse con Costas, con todos los líderes de la Media Luna, desde Sí. Suárez a Tori, Esbonco, Matkovi, que estaba con toda esa gente, pero no lo logra, pero se mete en sus círculos inferiores y a partir o con los hijos, se toma fotos, comienza a generar evidencias de llamadas. ¿Quién los mantenía? Porque ellos vivían de manera lujosa en Santa Cruz, con mujeres, además exhibiéndose, los mantiene el gobierno, y el intermediario entre el gobierno, entre los García Linera, Sí. y los supuestos terroristas, supuestos digo en el caso de los 3 chicos, Claro. que ahora le voy a explicar, pero Roza sí era contratado por el masismo. Eduardo Roza recibía mucho dinero de parte de los García Linera, y vivían con mujeres en fiestas, en hoteles de 5 estrellas, además luciéndose. En el caso de los 3 muchachos, porque eran muchachos realmente, estos 3 muchachos, Roza los convenció venir a Bolivia para grabar una película. Jamás les dijo que iban a terminar sus días de la forma en la que terminaron. Estos 3 chicos no tenían nada de terroristas. Yo he investigado la vida de cada uno y le estoy hablando de Lok Guasó, Sí. que era un profesor de computación, y sus alumnas decían era incapaz de patear a un gato. Y yo he grabado una cantidad enorme de testimonios que están en esos programas que los estoy recordando. De Arpad Magarozzi, por ejemplo, era una persona inteligentísima, participaba en varios concursos, no sé si era su colegio o la universidad, pero era la estrella del conocimiento prácticamente, Arpad, y era bohemio, guitarrero y andaluz, El otro era Michael Dwyer, el hijo de Caroline y Martin Dwyer. A este le ofrecieron también un trabajo como seguridad, porque le gustaba oficiar de seguridad. Lo metieron a trabajar a una petrolera, o le prometieron trabajar en una petrolera, pero los 3 vinieron a grabar una película. Y las fotos que exhibieron en todos los medios la gente del gobierno eran precisamente de gente inocente, porque tú hablas con expertos en balística, en armas, en todo aquello, y ves que estos muchachos ni siquiera saben empuñar las armas. Los cargadores pertenecen a otro tipo de armas, o sea, son fotos posadas, son fotos que por supuesto no tienen nada que ver con un terrorista. Y para empezar, no va a venir un terrorista y va a publicar en sus redes sociales, Claro, empuñando armas y no sé cuánta historia. El terrorista no se tiene, hace su trabajo y se va. No, además, Modesto, son pues temas de absoluta discreción. Sí, sí. No como ellos que publicaban todo en sus redes sociales, porque obviamente creían que iban a grabar una película, y que toda esa patraña era parte de los ensayos, parte del marketing de la película. Y por supuesto también el gobierno grabó un video, y casualmente el gabinete de Evo Morales sesionó en un catamarán en el lago Titicaca. Y por supuesto lo llevan a una parrillada estos 3 jóvenes, y les hablaban ellos, ¿no? La gente del gobierno, estaba Navas-Zurita, ese infeliz asesino de Analí Guaychú, Clavijo, todos Clavijo. estos que han operado, Aguilera, que todavía era mayor, que fue nombrado comandante nacional de la policía por Arce Catacora, para que vea a dónde llegan los tentáculos, porque esos nombramientos no son gratuitos. Aguilera estuvo comandando todo. Él metió las armas junto a otros oficiales en la feria, en el campo ferial de Santa Cruz,
y por supuesto cuando llegó a una de las audiencias se rompió la bolsa y cayeron las armas de uso militar que no tenían nada que ver con la policía, y Aguilera fue quien operativizó todo esto. Entonces ahí tenemos todos los elementos que nos muestran este macabro montaje que hubo en Bolivia. Eliminaron a 3 jóvenes a los cuales los engañaron, les dijeron que iban a grabar una película. ¿Y cómo se vendía Eduardo Roza? Mostrando su película que le había financiado Soros. La película se llama Chico, la gente la puede buscar en internet. Chico Eduardo Roza Flores. Y van a ver ustedes que también este personaje ha estado en el movimiento separatista de los Balcanes, en Yugoslavia, todos los lugares donde hay conflicto y guerra civil, y obviamente está la mano de Soros, este personaje ha estado metido ahí. Entonces obviamente los García Linera tenían que taparle la boca, porque imagínese el peligro que representaba cuando esta persona dejó de recibir dinero, su intermediario ya no le daba dinero porque había muchos conflictos en el país, frenaron de alguna forma el operativo y los olvidaron a los famosos terroristas. Y bueno, yo me imagino, y esta ya es solamente una hipótesis, que comenzó Roza a extorsionar. Y es el momento en el que deciden. Marianela, vamos a seguir este tema, estoy quedándome sin tiempo y seguramente vamos a ver de acá adelante, de acá en más, a ver qué hace Arce Catacora. Modesto, para despedirnos, a mí me gustaría su opinión. Pero a ver, vos lo sostuviste desde el principio, que todo esto era un montaje y nadie podía creer hasta dónde se puede llegar mediante le he mostrado el material de archivo de todo lo que fui diciendo. Sí. El día 17, el 16 ha sido la madrugada del 16, y Evo Morales se va al mediodía, se meten 14 horas el grupo de La Paz que llega, no permiten que entren los fiscales de Santa Cruz, no permiten que entre la policía. La pregunta es, ¿qué hicieron en 14 horas dentro del hotel, aparte de robar las cámaras, aparte de amedrentarlo y amenazarlo al propietario? Son preguntas que quedan para... Ojalá algún momento se sepa todo. Marianela, estoy sin tiempo. Te mando un abrazo grande a la distancia. Estoy contento porque me enteré que salió César Apaza, no está más detenido. Claro. Pero eso no evita que también se hagan las quejas a la CIDH. Seguro, sí, por supuesto. Tenés los micrófonos para despedirte, Marianela. Un gran abrazo, ¿no? Un gran abrazo a la audiencia de 94.5 Radio Cadena, otro a Dieguito que está 20 para 90, y a usted, mi querido Modesto, estaremos en otro contacto.